Si algo que no tenga una sección transversal constante, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hacer dos ejemplos de aplicación en los cuales ¿están viendo mi pantalla? No, señor, profe. No, señor. Listo, ahora sí. Vamos a tener entonces dos ejemplos de aplicación. Después de haber realizado este ejemplo de las columnas, ¿este lo terminamos por completo o no? Sí, profe. Listo. Entonces vamos a hacer un ejemplo en el que tenemos una sección cónica y otro ejemplo en el cual tenemos una sección que tiene una sección cuadrada, para que veamos las diferencias entre los dos, aunque el procedimiento sí nos queda claro de calcular la sección cónica, nuestra deformación, pues no vamos a tener problemas con esta sección cuadrada, ¿listo? Entonces, lo que vamos a hacer es que determinaremos el alargamiento de la barra debido a la carga, si la barra es cónica y se muestra como se muestra en la figura, y tiene una sección sólida. Entonces vamos a suponer que el ángulo de conicidad es pequeño. Vamos a decir que tenemos una única carga axial que estará aplicada en el centroide de la sección transversal de mi cono. Esa sección entonces será una sección, perdón, una carga de 10 kilonewton. Tendremos entonces el diámetro A, que sería el diámetro que tenemos aquí, que es igual a 10 centímetros. El diámetro del extremo en el cual se encuentra empotrado es de 25 centímetros y la longitud total de la barra, que son 2 metros. ¿Listo? Entonces vamos a recordar. Vamos a decir que de la barra en acero, vamos a decir que es en acero, el material que vamos a tener nosotros allí, debido a la carga, sí es cónica como se muestra en la figura. Entonces recordemos que la clase anterior habíamos definido, habíamos hablado que en barras que no tuvieron una sección prismática, nuestros cambios de longitud, elongación o acortamiento se van a determinar por medio de una integral, donde vamos a partir de los diferenciales de área, sumarlos entre unos límites. Entonces, esta era la fórmula que nosotros establecíamos, que era mi deformación iba a ser una integral definida entre 0 y L, en este caso, de D por delta. Vamos a tener en cuenta que en este caso del problema, nuestra longitud va a variar en el eje X, por lo tanto va a ser dx, pero puede ser, como en el caso siguiente, que esté variando en el eje Y, y nuestro diferencial estará variando en Y. Vamos a tener un diferencial no de X, sino de Y. En este caso, esta fórmula sí aplica tal cual como la teníamos, como la vimos, ya que si nos damos cuenta y comparamos, este caso es similar al de nuestra barra cónica, ¿cierto? Su longitud se dirige a lo largo del eje longitudinal X, solo que ya tenemos un material definido, una carga y unos diámetros. Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a encontrar en primer medida la fórmula para determinar el alargamiento en cualquier barra cónica debido a una carga axial. Existen dos posibles variables en nuestro problema, nuestra carga y nuestra área. En este caso, ¿cuántas variables vamos a tener en nuestro problema? ¿Cuántas variables vamos a tener en este caso, muchachos? Una nomás, profe, porque no estamos cambiando. Ah, no, mentiras, dos, porque estamos cambiando de diámetro solamente de diámetro. Esa sería una, ¿cierto? En este caso no vamos a tener un cambio en la carga, sino solamente en el área. Que la carga es una constante que es de 10 kilonewton. Pero sí mi área va a ser variable en la longitud del elemento. Entonces, para que nosotros entendamos esto, o para solucionar este tipo de problemas, vamos a hacer lo siguiente. Como suponemos que el ángulo de conicidad es pequeño, por aquí en algún punto de nuestro elemento, voy a ponerle aquí en negro, en algún punto de nuestro elemento,
vamos a tener un punto donde se encuentran los dos, ¿cierto? Por aquí. En un punto que lo llamamos un punto cero. En ese punto, suponemos que vamos a tener un encuentro de los lados que tiene esta barra cónica, ¿cierto? Vamos a decir que tenemos una longitud desde este punto, desde 0 hasta A, o mejor dicho, trasladémoslo de una vez hasta B, y tendremos una longitud desde mi punto A hasta el punto 0. A lo que vamos a llamar a esta longitud, la longitud LA, y la longitud de la parte inferior, la longitud LB. Porque en referencia al diámetro que sería B, la longitud es de 0 hasta B, y la longitud es de 0 hasta A. Estas van a ser entonces nuestras longitudes de las cuales vamos a trabajar. ¿Y para qué hacemos eso? Porque necesitamos definir los límites de la integral. Si nosotros nos damos cuenta acá, el límite está entre L y 0, pero nuestra longitud no está entre 0 y L, sino entre qué y qué. ¿Cuáles serán esos límites de la integral? ¿Mm? ¿Entre Entre 0 0 y y LB. LB? ¿Entre 0 y LB? Sí. ¿Dónde está la sección sólida? Es esta, Ah, ¿cierto? Esta es la longitud de análisis, una longitud L. Pero ¿entre qué punto y qué punto está? Estará entre LA, ¿cierto? Y LB, ¿sí? Entonces nuestros límites de la integral no van a ser entre 0 y L, sino entre LB, que es el límite superior, y LA. ¿Sí es claro? sí, profe. Listo. Si nosotros tuviéramos toda la barra cónica hasta ese punto de origen, pues entonces sería entre 0 y L. Pero en este caso, en el caso del ejemplo, no está hasta el punto inicial, o sea, el punto de origen. Por esa razón es que limitamos nuestra barra y designamos dos longitudes para poder darle los límites de la integral, a definir esta integral. ¿Listo? Ahora, de nuestra integral, ¿qué nos queda por definir? Sabemos que N, que es nuestra fuerza interna, al tener un único valor de carga axial, la fuerza interna entonces va a ser constante. ¿Cierto? Mi módulo de elasticidad E por ser esto un material acero que no varía a lo largo de su longitud, sino que es un mismo material, también se convierte en una constante. El área va a ser una variable. Y esa variable va a estar en función de ¿qué? De mi diámetro, ¿cierto? Yo lo que veo es que el diámetro va variando a lo largo de su longitud. Mi diámetro va a variar a lo largo de su longitud, desde DA hasta DB. Entonces mi área va a ser un área variable. Lo que vamos a integrar entonces va a ser una función que se pueda aplicar
para el área de esta sección cónica. Si yo quisiera encontrar el área de esta sección cónica, esa área, ¿cuál sería? Mi área de la sección cónica, ¿cómo la encuentro? Esa área, ¿qué será igual? ¿Cuál sería el área de su sección transversal? ¿Mm? ¿Cómo podría yo representar esta área? Pues no le pongamos aquí área, sino a X, para hacer alusión al área que va a variar a lo largo de su longitud. ¿Cómo sería esa fórmula? Nosotros sabemos que el área de una sección circular es pi cuartos, ¿cierto? Pero entonces va a ser pi cuartos ¿de qué? De un diámetro de X, es decir, un diámetro que varía elevado al cuadrado. ¿Cómo podemos definir aquí el diámetro de X? Pues tomamos un diferencial, ¿cierto? De área, lo vamos a llamar de X, y ese diferencial de área tendrá una longitud de X a su punto de origen. ¿Sí? Y entonces aquí ya podré decir yo que en función de ese diámetro, que lo voy a colocar con letras para que no nos podamos llegar a confundir. Entonces podremos encontrar esa área variable en función de un diámetro que va a variar entre la longitud. ¿Y cuál longitud? Entre LB y LA. ¿Sí es claro? ¿O tenemos alguna duda? Claro. Listo. Entonces ya con este planteamiento vamos a buscar cómo podemos encontrar este diámetro variable y que se pueda tener una aplicación en la longitud de nuestra barra códica. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Cómo podríamos hacer eso? Vamos a irnos aquí a nuestro MATCAD para poder solucionar e ir haciendo las respectivas ecuaciones, ya que aquí va a ser más sencillo de que las veamos. ¿Cómo podremos plantearnos esa área que va a ser ya no un área constante, sino variable? ¿Cómo nos podemos plantear nosotros eso? Profe, buscando el centroide de un cono. Buscando el centroide. Pues podría ser. ¿Y para qué nos serviría eso? Pues digamos que ubicamos es el, bueno, pues dándole como la solución a mirar la fórmula, pues digamos que como es un cono ya tenemos dos diámetros diferentes, pues buscando el centroide vamos a sacar, a hallar como la parte media del cono, ¿sí? Y ya después hallando la parte media ya podemos sacar por, digamos, por parte de una sección el diámetro del lado más angosto al más largo. No sé, puede ser así. Eso me gustó, la parte final. Que viéramos como un lado más angosto y un lado más largo. Si nosotros nos vemos acá, nosotros podemos hacer una sección, una relación de lados en esta sección cónica. ¿Y qué relacionado? ¿Qué podremos relacionar? Podremos relacionar este triángulo que estamos viendo acá, que sería que tiene una longitud LA y un diámetro de A, que sería mi largo y mi alto, y yo lo puedo relacionar con
este triángulo que estoy viendo aquí en la parte superior, que tiene una altura, que la vamos a llamar a esa altura, pongámosle aquí en texto, una altura de mi diferencial de diámetro, ¿cierto? Y tiene una longitud X. Entonces vamos a decir acá que para solucionar este problema, lo que vamos a hacer en primera instancia es buscar esta área variable. Sí, señor. Profe, su merced, ¿puede volver a repetir esa parte? Es que no lo entendí. Desde que su merced nombró, hizo la similitud de un área pequeña con un área mayor. Es que no lo entendí esa parte. Vamos en cuenta que vamos a hacer una semejanza de triángulos. ¿Listo? ¿Entre qué triángulo? Entre un triángulo que tenemos aquí, que será el triángulo que estoy señalando, ¿sí? Que tiene un lado que corresponde a LA, ¿cierto? Sobre mi diámetro A, y que esto lo voy a relacionar con algo. Por semejanza de triángulos yo lo podría relacionar con este triangulito que estoy viendo acá, que sería el triángulo entre una longitud que la llamo X y una altura que la llamo diferencial de diámetro. Y ese me va a servir para saber cuál es el diámetro o cómo varía mi diámetro a lo largo de su longitud. Entonces aquí yo colocaré que esto va a ser igual a la longitud de B sobre mi diámetro B. Y esta va a ser la relación que yo voy a establecer. Ahora aquí entre paréntesis. Profe, pero ¿es la longitud B o la que usted tiene marcada como Ah, X? perdón. Esta sería la relación, pero no entre estos, sino sería la relación entre esos lados, entre los lados largos. Ah, Pero ok. como yo necesito es el diámetro, puedo plantear esta otra relación. Entre LA y DA, y este lado que corresponde a X sobre mi diferencial del diámetro, ¿cierto? Y de esa manera, bueno, aquí X en minúscula, y de esa manera, entonces, yo a partir de esta relación de triángulos, yo puedo encontrar un diámetro variable. ¿Y cuál va a ser? Va a decir que de X va a ser igual a X, que multiplica entonces a de A, y todo esto sobre la longitud LA, ¿cierto? Y entonces, ¿qué tengo? Un diámetro que va a variar en función de ¿qué? De la longitud de X. Como yo limito la longitud de X, porque mi longitud X puede estar entre 0 y L, la limito por medio de la integral, ¿sí? Pero yo ya podré entonces sacar la función del área para el elemento. ¿Cómo va a ser entonces esa función? Si yo digo que a X va a ser igual a pi cuartos de mi diámetro. Ah, bueno, aquí nos faltó el diámetro al cuadrado, ¿no? Esto va al cuadrado. Entonces voy a decir que va a ser igual a pi cuartos, ¿cierto? Y esto lo voy a multiplicar por el diámetro, pero ¿cuál diámetro? Mi diámetro de X. Y eso lo voy a elevar al cuadrado.
¿cierto? Y ya por mi relación de triángulos, yo establecí que el diámetro variable va a ser igual a x por dA sobre LA. Es decir, esta fórmula me va a quedar de la siguiente manera. Donde mi área va a ser variable y voy a integrar en función a de x. La variable que voy a integrar entonces va a ser una variable x. Entonces estoy hallando un diámetro que va a cambiar a lo largo de la longitud en función de la relación de sus lados. ¿Sí es claro? ¿Hasta aquí vamos todos? Sí, profe. Profe, qué pena, yo me perdí. ¿Cómo así? ¿No estamos integrando con respecto al área? Sí, Por eso, como pero quedan ya. Entonces la integral sería con respecto al área, ¿no? no, mire, la integral es e por a. Pues finalmente esto es constante y va a salir de la integral. Sí, pero estamos integrando es en función de x, que es donde está variando nuestra longitud. Ah, Entonces, listo. la variable va a ser x. Claro, el área es la variable, pero finalmente de nuestra fórmula, x es lo que va a variar. dA, LA van a ser longitudes constantes. Un diámetro, una longitud, y pi cuartos pues es constante. Realmente de esta ecuación o de esta función del área, lo único variable va a ser x. ¿Sí? ¿Sí quedó claro, Camilo? Sí, señor. Listo. Entonces, ahora sí ya podemos plantear nuestra integral. Entonces, para encontrar el acortamiento, perdón, el alargamiento, en la barra, ¿cómo lo voy a encontrar? Entonces voy a decir, mi delta va a ser igual a una integral, yo ya dije que entre LB, ¿cierto? Y LA, ¿de qué? Miremos entonces, N, que es mi fuerza interna, para este caso la fuerza interna, como tengo solo una carga aplicada en toda la longitud de esta sección transversal, mi fuerza interna N es igual a P, ¿listo? Mi fuerza interna va a ser igual a P. ¿P por qué? Por dx, que es donde va a estar variando mi longitud. Y todo esto sobre mi módulo de elasticidad que multiplica mi área, pero entonces haré el área que yo he establecido, mi AX. ¿Sí? Si yo reemplazo entonces la fórmula, si yo reemplazo entonces la formulita, vamos a colocar aquí una flechita. Si yo reemplazo mi formulita, el área, voy a copiar aquí entonces la formulita que tengo en mi área, mi integral me va a quedar de la siguiente manera. ¿Yo qué puedo sacar de la integral? Todos los valores que sean constantes, ¿cierto? Entonces ya habíamos definido que la fuerza interna es constante, que el módulo de elasticidad es constante y que lo único que varía es el área. Pero al revisar la función del área que he definido para el elemento, yo tengo que pi cuartos es constante, tengo que LA va a ser una distancia constante y tengo que DA es un diámetro constante, no va a variar. Es decir, lo único variable que tengo finalmente dentro de mi integral es x. Por tal razón, mi formulita del alargamiento me va a quedar de la siguiente manera. Entonces va a quedar P, ¿cierto? Sobre mi módulo de elasticidad, que va a multiplicar entonces ¿a qué? Que voy a quitarla.
pi cuartos de mi diámetro de A por LA al cuadrado, ¿cierto? Si yo elevo todo esto al cuadrado, pues entonces voy a tener que pi va a estar al cuadrado, que 4 va a estar al cuadrado, no, perdón, solamente es el diámetro, que dA es al cuadrado, queda elevado al cuadrado, que LA queda elevado al cuadrado, y aquí mi integral va a ser una integral definida nuevamente entre LB y LA de 1 sobre x al cuadrado, ¿cierto? De dx. Listo, si yo quiero entonces ya empezar a simplificar aún más, puedo decir que esta ecuacioncita puedo subir o operar. Y finalmente lo que voy a obtener, ya simplificando un poco más, es que P por 4, ¿cierto? Por la longitud LA al cuadrado será lo que yo tengo que revisar aquí. ¿Listo? Y resumido o simplificado ya va a quedar, entonces nuestra integral, nuestro alargamiento en la barra va a quedar que es P por 4 sobre L al cuadrado sobre el módulo de elasticidad por pi por el diámetro al cuadrado. ¿Cierto? ¿Y cómo es la integral de este tipo? Esta integral, ¿cómo me va a quedar a mí? ¿Perdón? No, no le escuché bien. Profe, va a quedar -1 sobre x. Exacto. Entonces, ¿cómo es esa integral? Son integrales muy sencillas. X a la n más 1 sobre n más 1. Esas son las integrales que nosotros vamos a tener acá, entonces no son integrales complejas, no hay ningún problema con eso, ustedes lo manejan a la perfección. Y como nos dice Camilo, resolviendo esta integral, entonces la integral nos va a quedar de la siguiente manera. Mi integral va a ser una integral definida que será menos 1 sobre x, ¿cierto? Que va a estar evaluado entre qué y qué. Aquí yo tengo que evaluar esto entre LB, ¿sí? Y LA. Tengo que evaluar entonces esa integral la cual acabo de calcular. Entonces, evaluando menos 1 sobre x entre LB y LA, ¿qué obtengo? ¿Qué obtengo, muchachos? Profe, pues quedaría -1 sobre LB más 1 sobre LA. Menos 1 sobre LB. Y esto lo voy a sumar. Más 1 sobre LA. ¿Listo?
Eso entonces será ya la evaluación de mi integral. Aquí veo que me están quedando estos valores, que son valores que no conozco de mi problema. Sin embargo, me sirvieron para poder limitar o delimitar esa integral definida. Y al operar esta suma, ¿qué me va a quedar? Pues me va a quedar que L menos LA ¿cierto? Menos LA más LB todo esto sobre LA por LB. Y aquí yo qué me puedo dar cuenta. Si yo analizo mi figura, menos LA más LB, ¿qué es? Si yo a LB le quito LA, ¿qué me queda? L. Mi longitud, ¿cierto? Entonces, finalmente, yo lo que tengo es mi fórmula, será L sobre LA por LB. Ahora, ¿qué pasa con la longitud LA y LB? Esas longitudes yo las conozco, las desconozco, las podré reemplazar, o cómo podría yo generar una relación para no dejar en función de esas longitudes, sino más bien en función de valores conocidos. Pues, profe, esos valores no los conocemos. Tendríamos que volvernos a la geometría y determinar, pues, empezar a mirar las fórmulas, ¿no? De la geometría para determinar la longitud del cono completo, desde 0 hasta B, ¿no? Listo, entonces fijémonos que al comienzo yo realicé una relación de triángulos que no correspondía a la que necesitamos para nuestra área. Sin embargo, si yo me llevo esta longitud, esta relación, esta semejanza entre los triángulos que tenemos para nuestro problema, esta semejanza de triángulos es una semejanza que se realiza entre el triángulo que tenemos, ¿cierto? Para una longitud LA y un diámetro DA, que sería esta primera, y para un triángulo que tenemos de una longitud LB a un diámetro de B. Esta semejanza de triángulos nos puede servir para eliminar de esta fórmula las longitudes LA y LB que no conocemos. Simplemente las definimos partiendo de ese ángulo de conicidad pequeño, partiendo de que en algún punto se tienen que encontrar, algún punto tiene que ser el origen, el punto cero, para poder definir y limitar la integral, pero que son valores que no, el problema no me los da y no tenemos por qué conocerlos porque son longitudes que no se saben, llegan a un punto pero no las conocemos. Entonces, para poder hacer esas, o determinar o eliminar más bien esas longitudes que son valores desconocidos, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. De esta semejanza de triángulos, podemos decir que LA, colócalo acá, que LA sobre LB va a ser igual al diámetro de A sobre el diámetro en B, ¿cierto? Y si nos damos cuenta,
Esa es la relación que estamos obteniendo nosotros acá. LA sobre LB. ¿Por qué razón? Porque aquí podemos simplificar nuestra fórmula. Podemos eliminar de este cuadrado un LA con este LA y tendríamos LA sobre LB. Y lo estamos haciendo una relación en función de diámetros de A, de B, que son diámetros que sí conocemos, que son diámetros que corresponden a la sección cónica. Entonces, en ese orden de ideas, nuestra formulita de la deflexión va a quedar de la siguiente manera. Eliminamos uno de los LAs con el cuadrado que tenemos acá, ¿cierto? Y reemplazamos esta relación de LA y LB por DA sobre DB. Es decir, DA sobre DB. Listo. Ahora acá podemos simplificar un poco con este cuadrado y este diámetro de A. Y entonces nuestra formulita nos va a quedar de la siguiente manera. Simplificando ese de A. Nuestro desplazamiento, nuestro alargamiento en este caso va a ser igual a P, que es una carga axial de 10 kilonewtons, 4 veces esa carga sobre el módulo de elasticidad, que es una 0, pi por un diámetro de A, que es 10 centímetros, de B, que son 25 centímetros, y la longitud, que son 2 metros. Y de esa forma, entonces, habré encontrado una relación, o una fórmula que me sirve para cualquier barra cónica. Ahora solo tengo que reemplazar los valores que me ha dado mi problema. ¿Hasta aquí alguna duda? No, señor profe. Entonces, con los datos del problema, voy a decir que P es igual a 10 kilonewton, ¿cierto? Que mi valor de A es igual a 0.1 metros, que de B es igual a 0.25 metros, y que mi longitud L es igual a 2 metros. ¿Listo? En este caso, como tenemos acero, mi material es acero, entonces vamos a decir que el módulo de elasticidad va a ser igual a 200 gigapascales. Como las unidades de la fuerza las estoy trabajando en kilonewton, ¿en qué unidades debería trabajar mi módulo de elasticidad? ¿En kilonewton, profe? El módulo de elasticidad. Digo que es gigapascales. ¿Qué unidades lo debería Sí. trabajar? Puedo hacer otra cosa también. Puedo trabajar las unidades, la longitud en milímetros. ¿Por qué? Esperando que este desplazamiento, ese alargamiento va a ser algo muy pequeño. ¿Sí? En función del material y la carga que se le está colocando. Podría trabajar todo en newton y milímetro. Para que de una vez la respuesta me dé en milímetros. Si yo quiero mi respuesta de una vez en milímetros, mi módulo de elasticidad lo voy a colocar en megapascales. Es decir,
200.000 megapascales será el módulo de elasticidad de mi acero. Aquí mi carga la tendría que colocar entonces es en Newton, ¿cierto? No sería kilonewton sino Newton. Mi diámetro lo colocaría en milímetros. Y mi longitud total la colocaría en milímetros también. De esa manera mi desplazamiento va a ser igual a esta fórmula. Me estaría dando un desplazamiento equivalente a 0.0509 milímetros, es decir, casi nada se deforma eso. Pero es en relación al material, la longitud y la carga axial que se le está colocando. Tengo una deformación de apenas 0.00509 milímetros. ¿Sí está claro? ¿Tenemos alguna duda, muchachos? No, profe, pero espere un minutico que yo estoy haciendo la fórmula en la calculadora. Listo. Este es un poco largo. Sí, pero digamos que lo importante es que lo entiendan porque ya los demás procedimientos son similares, solo que con otras áreas. Sí, Pero es el mismo procedimiento, es lo mismo. sí, pues aquí ya toca ya saber más matemáticas. Digamos en este caso la integral y saber cómo desarrollar la integral, no sé. Sí. De todas maneras, las integrales que vamos a ver acá son integrales, como les decía, de x igual a n más 1 sobre n más 1. Entonces no vamos a tener problema. Son integrales sencillas. ¿Listo? Sí, profe. ¿Listo? Bueno, entonces veamos el otro ejemplo, que es una sección cuadrada que va variando. Entonces nos dicen un poste AB que soporta un equipo en un laboratorio está usado uniformemente en toda su altura. Consulte la figura. La sección transversal del poste son cuadradas, con dimensiones B por B en su parte inferior y 1.5 por B por 1.5 por B en su base. Aquí en la base tenemos esta sección y en la parte más alta tenemos esta sección. Entonces nos piden, deduzca la fórmula para el acortamiento D del poste debido a la carga de compresión P que actúa en su parte superior. Suponga que el ángulo de usamiento es pequeño y no tome en cuenta el peso del poste. ¿Listo? Quiere decir que el peso no nos interesa para la compresión, para la deformación solamente la carga axial. Es lo que vamos a tener en cuenta. ¿Cómo nos vamos a plantear esto? De la misma forma como lo hicimos acá en esta sección. Y por eso nos hablan otra vez del ángulo de usamiento pequeño. Es decir, por allá en algún punto vamos a tener un punto de origen. Un punto donde todas las aristas de este cuadrado se van a llegar a confrontar. Y vamos a decir que ese es el punto de origen, el punto cero. Vamos a ponerlo por acá. ¿Cómo plantearían ustedes entonces el área de esta sección transversal? ¿Cómo la pueden llegar a plantear?
Jonathan Fierro, ¿qué opina? Jonathan no está. Karen Beltrán, ¿qué opina? Tampoco está. Gerson Vargas, ¿qué opina? Ah, no están. Entonces vamos a hacer una cosita. Vamos a hacer un quiz. Tiene hasta la 1 Profe, para no, entregar esto. No, profe, hay unos que sí están. no, profe, sí. Por eso, ¿pero qué hago? Nadie Profe, responde. pues, me asistencia nomás. No Sí, sé, Venga, hagamos una profe. cosa. Yo aquí del escucho a cuadro. Jefferson, a Camilo. Vamos a darle Mi profe, acá Jefferson, estoy. A mí, Camilo, profe Jonathan Fierro. Alejandro. No, ahora sí habla Fierro. Vea. Ahí se aparecieron todos. Profe, está en el baño, qué Estamos pena. todos. Ay, profe, no, no sea así. Cuido. Pero no dicen nada. Digan por lo menos buenas tardes. Buenas tardes, profe. Profe, es que la verdad no sé, o sea, no sé cómo sería para sacar esa sección transversal. Pues no Vamos a sé. plantear lo mismo. Igualito. Pues nosotros vamos a decir, aquí en un punto van a llegar cada una de las aristas de nuestra sección y se van a confrontar por aquí en un punto. En ese punto donde se confrontan todas las aristas, vamos a decir que es el punto 0. ¿Listo? Ese es nuestro punto 0. Ese es nuestro punto 0. ¿Cómo Profe, una planteo yo el pregunta. área? Sí, señor. Pero en este caso no estaría a compresión la Sí. Pero carga. entonces, ¿qué va O a sea, pasar? no habría, No habría que. o sea, la sección que va a cambiar sería, o sea, no habría un alargamiento, sino digamos que el ancho es lo que va a cambiar, ¿no? O no sé si... Va a ser un acortamiento, sí. Pero, ¿qué nos va a cambiar realmente nosotros? Es que nuestra fórmula, la fuerza, va a ser una fuerza negativa. ¿Listo? Eso es lo que nos va a cambiar. Y cuando operemos, esta deformación va a ser negativa. Quiere decir que se está cortando nuestro elemento. Vamos a sufrir Ah, un vale, profe, ya. acortamiento acá. Uy. ¿Listo? Ok, sí, señor. Pero si decimos que tenemos un punto de origen acá, ¿cómo vamos a plantear el área? Entonces por aquí tendremos seguramente borremos eso. Tendremos entonces seguramente un diferencial, ¿cierto? Que yo puedo decir que sea mi diferencial de X, ¿cierto? Bueno, en este caso sería mi diferencial de Y, porque vamos a variar entonces es nuestra sección en función del eje coordenado Y. Esta sería una distancia Y, ¿sí? A diferencia de nuestro ejemplo anterior, donde teníamos era un diferencial de X y una distancia Y a nuestro punto de origen. Tenemos aquí una sección que es de 1.5 por 1.5. Quiere decir que este lado que tenemos acá, voy a colocarlo con otro color, ese lado equivale a un lado, llamémoslo B. No, pero pongámosle otra designación. Entonces, B, mi lado BB, va a ser igual a 1.5 por B, ¿cierto? Y aquí
Este lado que tenemos en la parte superior va a ser un lado que equivale a un lado A, que será igual a B, ¿cierto? Eso es lo que vamos a tener nosotros allí. BB a A. ¿Qué podemos hacer? La misma relación que hicimos. Anteriormente habíamos dicho que de aquí este punto a nuestro punto de origen podemos llegar a tener entonces una longitud en A. Y desde este punto hasta nuestro punto 0 tendríamos una longitud LB. Y es absolutamente el mismo procedimiento, ¿cierto? Miren, lo que estamos haciendo es igualito a lo que hicimos en la barra cónica. El mismo procedimiento. Solo que aquí el área, nuestra área que va a ser igual. El área AX, ¿a qué va a ser igual? ¿Al lado por lado? Al lado por lado, ¿cierto? Es decir, L al cuadrado. Estamos diciendo que uno de estos lados, este de Y, es igual a acá y acá, que es una sección cuadrada. Es decir, nuestra área va a ser igual a un lado que vamos a llamarlo, vamos aquí otro colorcito, un lado que va a ser entonces, mi lado que yo llamo, pongámosle LX, que va a ser el lado que va a variar, LX, ¿cierto? Entonces aquí será LX LX al cuadrado, ¿cierto? Ahora yo puedo establecer una relación de triángulos semejantes entre los lados de estos triangulitos que relacione LA, que relacione LB y que relacione a LX. Y simplemente voy a cambiar es la fórmula de mi área. Y el procedimiento es exactamente el mismo. ¿Sí es claro? ¿Aquí tenemos alguna pregunta? La única diferencia es cómo hallar el área de la sección, ¿cierto, Sí, profe? la única diferencia. La única diferencia es que el área no va a estar entre pi cuartos por el diámetro al cuadrado, sino es uno de esos lados elevado al cuadrado, porque es cuadrado. Y listo. Listo, profe. El procedimiento No, es yo no tengo igualito. duda. Los demás. Ahora sí, Fierro, que saludo por allá, que no apareció durante su momento de gloria. ¿Qué nos dice Fierro? Yo voy a pasar a poner nota por la participación. Yo solo escucho a Alejandra, a Juan Camilo, Profe, a Jefferson y a nadie más. una pregunta. Uy, apareció. Esa voz es nueva. Del Señorita Karen. módulo de elasticidad, ¿cuánto sería? Aquí lo podemos dejar. Nos están pidiendo es deducir una fórmula. ¿Sí? Entonces, realmente lo vamos a dejar es en letras. Para que yo cuando tenga una carga cualquiera, cuando tenga un material cualquiera y cuando tenga una relación de lados similar con un B cualquiera, yo simplemente reemplace en esa fórmula y obtenga el desplazamiento. ¿Listo?
Entonces sería un valor constante, pero lo voy a dejar ahí, en la formulita, sin operarlo. Ah, vale, profe. Entonces no lo vamos a dejar como un quiz, pero quiero que lo hagan, quiero que lo practiquen y que también desarrollen los ejercicios que les voy a dejar del taller para la siguiente sesión. Va a ser una sesión únicamente para resolver las dudas que tengan ustedes de cara al parcial que tenemos el día 10 de septiembre. ¿Listo? Hasta acá va a ser el parcial. Este me lo presentan, no como quiz, sino un puntico del taller. Ya aquí lo planteamos, simplemente quiero que lo operen y que lo mecanicen. Porque en este cálculo de acortamientos o alargamientos para secciones no prismáticas es simplemente mecánico, porque el procedimiento es igual al que vimos en la sección cónica. Entonces va a ser un puntico del taller. Más tarde, después de las 5 de la tarde, les envío los demás puntos para que los vayan resolviendo. Y como nos dijo Jefferson, no llegar a esa sesión de clases y hacer el taller porque de pronto no alcanzan por el pequeño tiempo, poco tiempo que tenemos, sino que más bien vengan es con las dudas, las resolvamos, terminan el taller y me lo entregan el día del parcial. ¿Sí es claro? Listo, profe. Sí, señor. ¿De esto hay alguna duda? De esto yo no tengo No, nada, señor. pero sí sobre el parcial pasado, no sé si se pueda solucionar. Vamos a hacer la socialización de los parciales después de este parcial. Yo espero que sea el siguiente sábado. Si no es el siguiente sábado, es de este martes en 8. Entonces, si quiere, los podemos resolver ese día. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, profe. Listo, muchachos. Entonces, por hoy vamos a dejar hasta acá. Entonces, que pasen buena tarde, que descansen y participen más, o si no, de verdad voy a empezar a hacer quizzes. O por lo menos voy a dar nota por participación en clase. Listo, profe. Bueno, profe, gracias. Chao, muchachos. Gracias. Que les vaya bien. Gracias. Hasta Feliz luego. día. Hasta luego.